En un recóndito pueblo, perdido entre montañas y leyendas, nació Elías. Un niño diferente, con ojos que parecían contener la sabiduría de siglos y una mirada que traspasaba las almas. Desde pequeño, Elías mostraba una conexión inusual con el mundo. Veía cosas que otros no veían, sentía cosas que otros no sentían. Hablaba de visiones, de presagios, de un futuro que se le revelaba en susurros del viento y en el susurro de las hojas. Los adultos, confundidos, lo miraban con una mezcla de fascinación y temor. Para ellos, era simplemente un niño extraño, un poco perturbador. A medida que Elías crecía, sus visiones se volvieron más vívidas, más detalladas. Empezó a compartir sus profecías, sus advertencias sobre desastres naturales, sobre guerras inminentes, sobre épocas de prosperidad y épocas de sequía. Al principio, la gente escuchaba con curiosidad, con una pizca de escepticismo. Pero las palabras de Elías, aunque extrañas y a veces perturbadoras, se empezaron a cumplir. Una sequía, pronosticada con precisión, devastó los campos. Una tormenta, descrita con exactitud, arrasó con parte del pueblo. El miedo y la incredulidad se mezclaban en los corazones de sus habitantes. La reputación de Elías creció, pero no de forma positiva. De ser un niño extraño, pasó a ser considerado un loco, un perturbador del orden establecido, un hereje. Le acusaban de sembrar el miedo, de manipular a la gente con sus fantasías. Lo rechazaron, lo aislaron, lo marginaron. Lo llamaban loco, un profeta falso, un charlatán. Pero Elías, imperturbable, seguía compartiendo sus visiones, sus advertencias, sus profecías. Su fe en su don, en su conexión con lo invisible, era inquebrantable. Él sabía la verdad, aunque nadie más parecía querer verla. Y así, Elías, el profeta que fue llamado loco, continuó su camino, un camino solitario, un camino de incomprensión y rechazo. Un camino que, irónicamente, lo llevaría a confirmar la verdad de sus propias palabras. Porque, a pesar del desprecio, a pesar del aislamiento, cada una de sus profecías, cada una de sus visiones, continuaba cumpliéndose con aterradora precisión. Su locura, su supuesta herejía, se convertiría en la prueba irrefutable de su verdad. La verdad que solo él parecía ver. Elías creció. Su don, lejos de desvanecerse, se intensificó. Las visiones se volvieron más vívidas, los presagios, más precisos. Pero su pueblo, aferrado a sus tradiciones y temeroso de lo desconocido, comenzó a verlo con recelo. Sus palabras, antes recibidas con curiosidad, ahora eran interpretadas como locuras. Elías, el niño prodigio, se convertía en Elías, el loco del pueblo. Sus advertencias sobre una sequía inminente, sobre la llegada de extraños con intenciones oscuras, eran ignoradas, ridiculizadas, incluso, consideradas blasfemias. Aislado, comprendió que su verdad no era la verdad del pueblo. Un día, impulsado por una visión particularmente poderosa, Elías abandonó su hogar. Salió al desierto, un vasto océano de arena y roca bajo un sol implacable. Allí, en la soledad abrumadora, encontró una extraña paz. El desierto, con su silencio y su inmensidad, parecía resonar con las mismas voces que él escuchaba en su interior. Era un diálogo silencioso, una conversación entre él y el cosmos, una conexión profunda con la fuerza primordial que moldeaba el mundo. En el desierto, Elías no estaba solo. Las voces, antes confusas murmullos, ahora se volvían más claras, más definidas. Eran mensajes, instrucciones, revelaciones. Aprendió a interpretarlas, a descifrar su significado. Aprendió a escuchar el susurro del viento, el canto de las piedras, el latido del corazón de la tierra. El desierto, su prisión, se convirtió en su universidad, su templo, su hogar. Allí, entre las dunas y las rocas, Elías se transformó. No solo en cuerpo, curtido por el sol y el viento, sino también en espíritu, fortalecido por la soledad y la conexión con lo divino. 3 años. 3 años de sequía implacable. El río, antes caudaloso, se había reducido a un hilo de agua agonizante. Los campos, antes verdes y fértiles, eran ahora un mar de tierra agrietada,
reflejo de la desesperación en los rostros de la gente. Elías, con su larga túnica desgastada por el sol y el polvo, se había convertido en una figura espectral, una sombra errante entre las ruinas de lo que alguna vez fue un próspero pueblo. Pero incluso en medio de la devastación, sus ojos brillaban con una extraña intensidad, la intensidad de alguien que sabe que la tormenta está por llegar, pero también la calma de quien ha aceptado su destino. Entonces llegaron los extraños. No eran invasores con espadas y escudos, sino comerciantes, ávidos y despiadados, que ofrecían agua a precios exorbitantes. Habían llegado, tal como Elías había profetizado, aprovechando la debilidad del pueblo, exacerbando su sufrimiento. Sus carromatos, cargados de barriles de agua, eran un insulto a la sed que consumía la tierra y a la gente. Elías, con voz ronca pero firme, los denunció como buitres, como lobos con piel de cordero, extrayendo hasta la última gota de esperanza de los desesperados. Pero sus palabras, antes consideradas locura, ahora resonaban con una terrible verdad. La gente, hambrienta y sedienta, comenzó a recordar sus advertencias pasadas. Las visiones de Elías, antes rechazadas, ahora eran examinadas con una mezcla de arrepentimiento y temor. La sequía había sido un castigo, y los comerciantes, una prueba más de su profecía. La predicción de Elías sobre la llegada de estos mercaderes, tan precisa, tan escalofriantemente detallada, era la prueba irrefutable de su conexión con algo más allá de la comprensión humana. 3 años de sequía habían transformado la fe ciega en burlas despiadadas. Elías, el profeta que alguna vez fue escuchado con respeto, ahora era un paria. Su predicción, aunque precisa, había sembrado la semilla de la duda, no de la fe. La gente, desesperada y hambrienta, no veía en él a un enviado divino, sino a un loco que había traído la calamidad sobre ellos. Las piedras que antes le habían sido arrojadas en señal de rechazo, ahora eran acompañadas por insultos y desprecio. Los mercaderes, antes sus benefactores, ahora le negaban el agua y el alimento. Sus palabras, antes recibidas con reverencia, ahora eran recibidas con risas sarcásticas. Incluso los niños, que alguna vez lo habían mirado con curiosidad, ahora le apuntaban con dedos acusadores, repitiendo las palabras de sus padres: loco. Loco. El desprecio era un manto pesado que lo envolvía, aplastándolo bajo el peso de la incredulidad y la ira. Elías, sin embargo, no se dejaba vencer. Su fe, aunque puesta a prueba, permanecía inquebrantable. Él sabía que sus palabras eran verdad, que la sequía era un juicio divino, y que su sufrimiento era un sacrificio necesario. Su silencio, en medio de la tormenta de insultos, era más poderoso que cualquier grito de defensa. Era el silencio de quien sabe la verdad, aunque el mundo entero lo niegue. El sol caía a plomo sobre el rostro de Elías, arrugado por el tiempo y la adversidad. Sentado en las ruinas de lo que alguna vez fue su humilde morada, observaba el horizonte polvoriento. 3 años de sequía habían quebrado no solo la tierra, sino también los espíritus. La gente, antes devota, ahora lo escupía, lo maldecía. Lo llamaban loco, un farsante, un destructor de vidas. Pero Elías sabía la verdad. Sabía que la sequía era un preludio, un aviso. Una advertencia de lo que estaba por venir. Durante la noche, bajo un cielo estrellado, Elías tuvo una visión. No fue un sueño, sino una revelación abrumadora. Vio un mar embravecido, olas gigantescas que se estrellaban contra las costas, arrastrando consigo todo a su paso. Vio ciudades sumergidas, campos arrasados, y a la gente huyendo despavorida, buscando refugio en las alturas. Pero lo más aterrador fue la imagen de un cielo oscuro, un cielo negro como la tinta, que presagiaba una tormenta de proporciones bíblicas. La visión duró solo unos instantes, pero dejó una marca imborrable en su alma. Elías comprendió entonces el verdadero significado de la sequía: era solo el principio del fin. No era una simple calamidad natural, sino el anuncio de una catástrofe de inmensas proporciones. Una catástrofe que solo él podía prever, solo él podía advertir. Pero ¿quién le escucharía ahora, después de haber sido rechazado y despreciado? Elías se levantó con el alba, el peso de la visión aún sobre sus hombros. La sequía, la hambruna, el miedo,
Todo era parte de un plan mayor, un plan que involucraba la destrucción y la purificación. Sabía que debía advertir a su pueblo, aunque la tarea parecía imposible. Su voz, antes escuchada con respeto, ahora era un susurro perdido en el viento. Pero la imagen del cielo oscuro, la furia del mar, resonaban en su mente, impulsándolo a actuar. Tenía que intentar, una vez más, salvar a su pueblo de la inminente destrucción. El viento susurraba entre los escombros, llevando consigo el eco de las risas que ya no existían. Elías, con los ojos fijos en un punto lejano, parecía contemplar un panorama invisible para el resto. 3 años de sequía habían transformado la tierra fértil en un páramo desolado, un reflejo del vacío que se había apoderado de los corazones. La gente, antes respetuosa, ahora lo veía como un augurio de desgracia, un presagio de catástrofe. Lo habían rechazado, lo habían expulsado, lo habían llamado loco. Pero Elías no se dejaba doblegar. Su mirada, profunda y penetrante, reflejaba la certeza de una verdad ineludible: la sequía era solo el comienzo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de la tierra agrietada, Elías tuvo una visión. No un sueño, sino una revelación tan vívida que le dejó sin aliento. Vio ejércitos marchando, banderas ondeando al viento, el brillo del acero bajo la luna. Escuchó el grito de guerra, el llanto de los moribundos, el crujir de los huesos bajo el peso de la violencia. Vio a su pueblo, su amada gente, destrozada, dispersa, sometida a la crueldad de la guerra. La visión fue tan real, tan aterradora, que Elías sintió el peso de la profecía como una losa sobre sus hombros. Al amanecer, Elías se levantó con el cuerpo tembloroso, pero con el espíritu fortalecido. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que advertir a su pueblo, aunque la verdad fuera tan amarga como la ceniza que cubría la tierra. Tenía que intentar evitar la catástrofe, aunque la tarea pareciera imposible. Su voz, aunque rota por el dolor y la fatiga, resonó con una fuerza inesperada cuando se dirigió a la pequeña multitud reunida a sus pies. Les habló de la guerra que se avecinaba, de la destrucción que estaba por llegar. Les habló de la necesidad de unidad, de la importancia de la preparación. Les habló de la esperanza, aunque la oscuridad parecía inminente. El sol caía a plomo, implacable, sobre la tierra agrietada. El polvo, fino y rojizo, se elevaba con cada ráfaga de viento, creando un velo fantasmal que ocultaba el horizonte. Elías, sentado sobre una roca, observaba el espectáculo desolador. Su barba, larga y enmarañada, parecía un nido de pájaros abandonados, un reflejo de la devastación que lo rodeaba. 3 años. 3 años de sequía incesante que habían transformado una tierra fértil en un desierto implacable. La gente, antes devota, ahora lo miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. Lo llamaban loco, un farsante, un embaucador. Pero Elías sabía la verdad. Sabía que la sequía era un castigo, una advertencia, un enigma que solo él podía descifrar. Recordaba la profecía, susurrada por el viento en medio de la noche: la tierra llorará lágrimas de fuego, hasta que el corazón del pueblo se arrepienta. Había advertido a los aldeanos, había implorado por su arrepentimiento, pero sus palabras habían caído en oídos sordos. El orgullo, la avaricia, la falta de fe, habían cegado sus corazones. Ahora, la tierra, sedienta y agrietada, reflejaba el vacío espiritual que se había apoderado de la comunidad. Elías se levantó, sus ojos recorriendo el paisaje desolador. Un profundo suspiro escapó de sus labios, una mezcla de tristeza y determinación. Él sabía que la solución no estaba en el cielo, sino en los corazones de los hombres. En la distancia, divisó una figura solitaria que se acercaba. Era una mujer, joven y encorvada bajo el peso de un cántaro vacío. Sus ojos, hundidos y llenos de desesperación, reflejaban el sufrimiento de su pueblo. Elías se acercó a ella, sintiendo una punzada de compasión en su corazón. Sabía que ella era el comienzo, el primer paso hacia la solución del enigma de la sequía. La mujer se detuvo ante él, la esperanza y la desesperación luchando en su mirada. En silencio, le ofreció su cántaro vacío, una representación tangible del vacío que se había apoderado de sus vidas.
Elías, con una mirada llena de sabiduría y comprensión, sabía que la respuesta estaba en el corazón, en el arrepentimiento y en la fe. La lluvia no vendría del cielo, sino del cambio interior. El 8º año de la sequía. El reino de Acab, otrora poderoso y próspero, se desmoronaba como un castillo de arena ante la furia del desierto. Las ciudades, antes bulliciosas y vibrantes, eran ahora cascarones vacíos, sus calles polvorientas y silenciosas, habitadas solo por el eco del viento y los susurros de la desesperación. Los campos, una vez dorados por la abundancia, se habían convertido en un páramo yermo, donde solo la muerte sembraba su cosecha. Acab, el rey, un hombre que una vez se había jactado de su poderío, ahora estaba encorvado bajo el peso de la culpa y el miedo. Su rostro, antes engreído y arrogante, estaba marcado por la angustia y la desesperación. Observaba desde su palacio, una sombra de su antiguo esplendor, como su reino se desintegraba ante sus ojos. Sus consejeros, antes aduladores, ahora susurraban entre ellos, sus miradas cargadas de una inquietante mezcla de miedo y traición. La promesa de Elías, el profeta loco, resonaba en sus oídos como un presagio funesto. El pueblo, desesperado y hambriento, recurrió a la superstición y la violencia. Los saqueos se volvieron comunes, la hermandad se deshizo, y la fe en los dioses tradicionales se desvaneció. Elías, el profeta que muchos habían despreciado y ridiculizado, se había convertido en una figura casi mítica, un símbolo de advertencia y un presagio de juicio divino. Su predicción, una vez recibida con burlas, ahora se había convertido en una terrible realidad. El imperio de Acab, sostenido por la opulencia y la arrogancia, se derrumbaba bajo el peso de su propia iniquidad. La caída del imperio no fue un evento repentino, sino un proceso lento y agonizante, un lento desmoronamiento de una civilización que había olvidado su propia moral. Fue una lección brutal sobre el poder de la justicia divina, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar la voluntad de lo superior. La tierra agrietada, el cielo implacable y el silencio ensordecedor de las ciudades vacías testificaban la magnitud de la catástrofe. El reino de Acab, una vez un símbolo de poder y opulencia, se había convertido en un monumento a la arrogancia y a la negligencia. El 9º año de la sequía. Acab, con la corona deslucida y la mirada perdida en el polvo que lo envolvía como una mortaja, se aferraba a su trono, un trono de huesos y cenizas. El reino, su reino, se había convertido en un sepulcro gigantesco. El hambre carcomía las entrañas de su pueblo, y la desesperación había brotado como una maleza venenosa, envenenando sus corazones. En ese panorama desolador, un rumor se extendió como un susurro de serpiente: Elías, el profeta que había predicho esta catástrofe, el hombre que había sido llamado loco, había regresado. Había desaparecido 8 años atrás, tras su osada confrontación con los profetas de Baal. Algunos decían que lo había tragado la tierra, otros que había ascendido al cielo en un carro de fuego. Pero ahí estaba, de nuevo, una figura solitaria que emergía de las dunas, tan imponente como un dios vengador, tan humilde como un penitente. Su regreso no fue anunciado con trompetas ni con fanfarrias. Fue un simple susurro, un rumor que se convirtió en un grito ahogado en la garganta de un pueblo hambriento. Un grito de esperanza, un grito de desesperación, un grito que resonaba en las ruinas de un imperio. Acab, con la dignidad rota y el orgullo herido, envió a sus hombres a buscar al profeta. No para matarlo, no esta vez. La desesperación lo había despojado de su arrogancia, dejándolo desnudo ante la cruda realidad de su fracaso. Necesitaba al profeta, necesitaba su ayuda, necesitaba un milagro. Necesitaba, más que nada, el agua. El rumor crecía, un monstruo invisible que se alimentaba del miedo y la desesperación. Decían que Elías, el profeta loco, el que había sido desterrado hace 9 años, había regresado. Decían que su regreso significaba el juicio final. Acab, con los ojos hundidos en las cuencas, se aferraba a su cetro, un hueso blanqueado por el sol implacable. El viento silbaba a través de los huesos de su reino, un lamento fúnebre por un imperio en ruinas. La gente, espectros demacrados, miraba al cielo, buscando un signo, un atisbo de esperanza en la inmensidad desolada.
Desde las ruinas de su palacio, Acab contemplaba la llegada de Elías. No era un ejército triunfal el que lo acompañaba, sino una multitud famélica, sus ojos fijos en el profeta como si fuera la encarnación misma de la justicia divina. Elías, con una túnica desgastada pero con una mirada inquebrantable, avanzaba entre ellos. Su presencia era un imán para la esperanza desesperada y el miedo profundo. Elías se detuvo frente a Acab, su sombra alargada proyectándose sobre el rey derrotado. No hubo palabras grandilocuentes, ni amenazas resonantes. Solo un silencio tenso, roto únicamente por el viento que susurraba entre los huesos del reino. El silencio era un juicio en sí mismo, una condena más pesada que cualquier maldición. En los ojos de Elías, Acab vio reflejado no el odio, sino una profunda tristeza, la tristeza de un profeta que había intentado advertir, pero que había sido ignorado. Entonces, Elías habló, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en el silencio sepulcral. No habló de fuego y azufre, ni de condenación eterna. Habló de arrepentimiento, de redención, de la posibilidad de reconstruir, ladrillo a ladrillo, un reino deshecho. Habló de la necesidad de escuchar la voz de la tierra, de respetar su equilibrio, de comprender que la prosperidad no se construye sobre la opresión y la injusticia. Sus palabras, sencillas pero profundas, penetraron en los corazones endurecidos por el hambre y la desesperación, ofreciendo un atisbo de esperanza en medio de las ruinas. Acab, el rey, se sentía como un hombre ahogado en un mar de sus propias dudas. Elías, el profeta desterrado, había regresado, y con él, un silencio inquietante que resonaba más fuerte que cualquier grito de guerra. El rumor del juicio final había paralizado su reino, un imperio construido sobre la opresión y la injusticia, ahora al borde del colapso. En su desesperación, Acab ordenó a sus consejeros que encontraran a Elías, no para ejecutarlo, sino para entender. Entender el mensaje oculto detrás de su regreso, el mensaje que solo el viento parecía susurrar a través de las ruinas de su reino. Encontraron a Elías en las ruinas de un antiguo templo, rodeado de pergaminos antiguos. No era el loco desgarbado que recordaban, sino un hombre de mirada penetrante, con una serenidad que contradecía el caos que lo rodeaba. No habló de fuego y azufre, ni de demonios y destrucción. En cambio, ofreció a Acab un pergamino, un mensaje escrito en un lenguaje antiguo, un acertijo envuelto en símbolos crípticos. Acab, con sus consejeros inclinados sobre sus hombros, intentó descifrarlo, pero el mensaje parecía resistirse a su comprensión. Días se convirtieron en noches mientras los sabios de la corte intentaban descifrar el mensaje. Cada símbolo, cada trazo, parecía contener un significado profundo, una advertencia velada. Algunos hablaban de una profecía de renacimiento, de una purificación a través del sufrimiento. Otros, de una inminente catástrofe natural que arrasaría con todo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la corte, mientras la verdad permanecía oculta detrás de las enigmáticas inscripciones. Acab, desesperado, sentía que el tiempo se agotaba. El mensaje oculto de Elías era una clave, pero ¿la clave para qué? Finalmente, un joven escriba, con una mente libre de los prejuicios de la corte, encontró una clave. No era una profecía de catástrofes, ni una amenaza de destrucción, sino una guía. Elías no predecía el fin, sino un nuevo comienzo. El mensaje hablaba de arrepentimiento, de justicia, de la necesidad de cambiar el corazón del reino, de reconstruirlo sobre la compasión y la equidad. El juicio final no era un castigo divino, sino una oportunidad para la redención. El verdadero monstruo invisible no era una fuerza sobrenatural, sino la corrupción que había carcomido el alma del reino de Acab. El viento azotaba el rostro de Acab con la misma furia con la que Elías había pronunciado sus profecías. Meses atrás, el profeta, con la mirada fija en el horizonte, había anunciado una sequía implacable, una hambruna que devoraría el reino, y la derrota ante los enemigos del norte. Palabras que, en aquel entonces, Acab había desechado como delirios de un loco. Ahora, sin embargo, la realidad se cernía sobre él, despiadada y sin paliativos. El sol abrasador convertía la tierra fértil en un desierto polvoriento, los campos antes dorados ahora estaban secos y agrietados, y el hambre carcomía los corazones de su pueblo.
Los graneros reales, otrora repletos de trigo y cebada, estaban vacíos. La gente, hambrienta y desesperada, moría en las calles. Los soldados, debilitados por el hambre, apenas podían sostener sus armas. El ejército del norte, fortalecido por la debilidad del reino de Acab, se acercaba implacablemente, sus estandartes ondeando al viento como presagios de muerte. El silencio sepulcral de la corte real era más aterrador que cualquier grito de guerra. Acab, rodeado de consejeros mudos y aterrados, comprendió finalmente la verdad: Elías no era un loco, sino un profeta. Sus palabras, las palabras que se habían burlado, ahora se manifestaban con toda su terrible fuerza. El arrepentimiento, como una serpiente venenosa, le mordía el alma. ¿Habría podido evitarlo? ¿Habría podido escuchar la voz de la advertencia antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta lo atormentaba, una tortura más cruel que el hambre y la derrota. Observaba cómo su reino, construido sobre la injusticia y la opresión, se desmoronaba ante sus ojos, una consecuencia directa de sus acciones y su incredulidad. Elías tenía razón. Todas sus palabras se habían hecho realidad. El juicio final había llegado, y Acab, el rey poderoso, se encontraba indefenso ante la fuerza implacable del destino. El reino de Israel yacía en ruinas. La sequía, implacable y prolongada, había transformado fértiles campos en desiertos polvorientos. La hambruna, como un lobo hambriento, había diezmado a la población, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. Acab, el rey que alguna vez se burló de Elías, ahora se arrastraba, humillado, buscando un rayo de esperanza en la devastación. Pero la esperanza era un espejismo en el desierto, tan esquivo como el agua que tanto anhelaba su pueblo. En medio de este panorama apocalíptico, la figura de Elías, el profeta que fue llamado loco, se alzaba imponente. No como un vencedor glorioso, sino como un testigo silencioso del juicio divino. Su rostro, surcado por los años y la austeridad, reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. No se regocijaba por el sufrimiento de Acab, sino que sentía la profunda pena por la ceguera de un pueblo que había rechazado la advertencia divina. Sin embargo, la historia de Elías no era solo una historia de juicio. Era una historia de redención, aunque tardía. En medio de la desolación, algunos, arrepentidos, comenzaron a buscar a Dios. Las oraciones, antes silenciadas por la arrogancia y la incredulidad, ahora se elevaban al cielo con un fervor desesperado. Elías, observando este cambio, comprendió que su mensaje, aunque había llegado tarde para muchos, había sembrado una semilla de fe que, con el tiempo, podría dar frutos abundantes. El legado de Elías, el profeta que fue llamado loco, trascendió su tiempo. Sus palabras, inicialmente rechazadas, se convirtieron en una advertencia para las generaciones futuras. Su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de la humildad, la escucha atenta a la voz divina y las consecuencias de la desobediencia. A pesar de la devastación que trajo consigo el cumplimiento de sus profecías, Elías dejó tras de sí una semilla de fe que, con el paso de los años, se convertiría en un árbol imponente, dando sombra y refugio a quienes buscaran la verdad.